Can Yaman ha hablado. Por fin sabemos qué opina de Demet Özdemir. Y os digo una cosa, to va a dar mucho de qué hablar, prepárense para el salseo. Llevamos meses, años diría yo, preguntándonos qué pasa con esta pareja. Recordad, ellos dos juntos en Erkencicus, la química era brutal. Y claro, los fans, nosotros, nos volvimos locos pensando que lo de la pantalla se trasladaba a la vida real. Y quizás, solo quizás, un poquito se trasladó, quién sabe. Pero luego, pum, lo suyo se acabó. Y desde entonces el silencio, el misterio, incluso la tensión. Cada vez que se cruzaban en algún evento se notaba en el aire. Pero ahora Bam Bam, Can Yaman, el bombón turco por excelencia, ha decidido soltar prenda. Ha estado en un evento, imaginaos el revuelo, y le han preguntado directamente por Demet. Y lo que ha dicho, uff. No ha dicho nada malo, ojo, pero tampoco ha sido un la quiero, la adoro. ¿Ha sido más bien diplomático? ¿Cauteloso? Para ser honestos, yo esperaba algo más jugoso. Algo así como la echo de menos, o nuestra relación fue muy especial. Pero Can ha ido por otro lado. Ha dicho que Demet es una gran colega, una actriz muy talentosa y que le desea lo mejor. A ver. Nadie espera que se ponga a soltar lágrimas en público, pero es que ha sonado como si estuviera hablando de un compañero de clase al que hace años que no ve. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Can Yaman quiere dejar claro que él ya ha pasado página. Y quizás también quiere evitar más polémicas. Ya tuvo suficiente lío cuando terminaron, ¿os acordáis de todos esos rumores? Pues ahora, con lo que está él metido en Italia con su nueva vida, su posible nueva pareja, no le conviene para nada reabrir viejas heridas. Quiere proyectar una imagen de madurez, de profesionalidad. Muchos dicen que esto es una señal de que la puerta está completamente cerrada. Que por parte de Can, al menos, ya no hay nada. Pero yo sospecho otra cosa. A veces cuando alguien habla de alguien de forma tan correcta, es porque hay algo que no quiere decir. Como si tuviera un montón de cosas guardadas y no pudiera sacarlas. ¿Vosotros no sentís eso? Es como decir no hay nada que decir, todo bien, cuando en realidad, en el fondo, sabes que hay un océano de cosas por decir. ¿Y Demet, qué pensará ella de esto? Porque seguro que se ha enterado. A ella también le habrán preguntado 1000 veces. Y ella, que es más discreta si cabe, seguramente ha dado respuestas similares. Es la ley no escrita de las exparejas famosas, ¿verdad? Somos buenos amigos, nos deseamos lo mejor, y a otra cosa. Pero, ¿y si Can Yaman solo está siendo inteligente? ¿Y si sabe que al decir esto mantiene el interés sin meterse en líos? Es una estrategia, al final. Un poco de respeto por el pasado, pero sin darle más importancia de la que tiene ahora. Él está construyendo su carrera en Italia, le va genial, y no necesita que su nombre esté constantemente ligado a Demet Özdemir por temas personales. Lo que sí que me queda claro es que este comentario de Can va a avivar la llama de nuevo. Los fans van a analizar cada palabra, cada gesto. Y eso es lo que queremos, ¿no? Un poquito de drama, un poquito de misterio, que la vida de los famosos no sea aburrida. Pero ahora la pregunta del millón, la que os lanzo a vosotros, que sé que tenéis opiniones para dar y regalar, ¿creéis que Can Yaman realmente ha pasado página con Demet Özdemir, o sigue habiendo algo ahí, aunque sea en el fondo?